La sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo. Señor Jesús, venimos esta noche, Señor, agradecidos por la bendición que nos das de podernos congregar, Señor, esta noche fría. Pero yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, venga con ese fuego abrasador y ese calor, Señor, de la unción a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, y a nuestras mentes, aleluya. Y enciendas y avives, Señor, el fuego en nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te ruego esta noche que una vez más, Señor, haya palabra para nosotros, haya bendición para nosotros. Señor, que tu palabra nos edifique, nos redarguye. Señor, nos corrija, nos exhorte. Señor, seamos edificados esta noche a través de ella. Señor, que ninguno de nosotros salgamos de acá esta noche, Señor, sin haber sentido el toque de tu Espíritu Santo por el poder de tu palabra. Padre, te lo suplico todo en el nombre maravilloso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria y toda la honra para siempre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi amado hermano. La semana pasada estuvimos meditando, aleluya, acerca de que no es la fuerza de nosotros la que nos tiene de pie, sino que es la gracia y la misericordia de Dios. Amén, que nos sostiene. Podemos ver en el versículo 22, dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que no creyeron, pero la bondad para contigo. Esto es para nosotros los creyentes de Jesucristo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y era ahí donde terminábamos en la predicación o la enseñanza del martes pasado, donde el Señor nos recuerda y vimos las dos caras, por decir así, de Dios, que Él es bondadoso, misericordioso, amoroso, pero también es severo. ¿Para con quién es severo? Para con el incrédulo. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un solo pecado que Dios no puede perdonar. Hay un solo pecado el cual Dios no va a perdonar. Y ese pecado es el pecado de la incredulidad. Es el único pecado que Dios no va a perdonar. Muchas personas antes de venir a Cristo incluso han blasfemado. Han blasfemado contra el Padre, han blasfemado contra el Hijo, han blasfemado contra el Espíritu Santo, andando en su necedad, andando en su pecado, andando sin conocer a Dios. Pero de repente Dios en su misericordia los salva y los convierte y los trae a Él y los perdona. Pero hay un pecado el cual Dios no va a perdonar, y es la incredulidad. Porque la única manera para ser salvo es creer en Cristo. Y el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Todos los pecados Dios los perdona, menos el de la incredulidad. Nadie podrá entrar al cielo siendo incrédulo. No hay manera. No hay manera. El único recurso que tenemos para entrar al cielo, le habla nuestro Señor Jesucristo, pero es por medio de la fe en Él. Entonces dice la Biblia que Él es severo para con los incrédulos. Israel fue incrédulo. Se recuerda lo que dice en Números, en el libro de Números. Dice que Jehová dijo: ya este pueblo me ha tentado 10 veces. 10 veces lo voy a destruir. Habían tentado a Dios ya 10 veces. Eran incrédulos así viendo lo que Dios estaba haciendo.
¿Quién puede ser incrédulo, hermano? Después de ver que Dios con su poder divide el mar rojo. Qué necio puede ser el hombre, qué cerrado, qué duro puede ser el corazón del hombre para no creer. Después que Dios hizo que lloviera o que bajara con el rocío de la mañana el maná, pan de los cielos, y aún así Israel no creyó. Dios hizo que de una roca, literal, imagínense ahorita, una roca, una peña grande, Moisés llega y con la vara manda a Aarón a que toque la vara, a que toque la roca. Y dice la Biblia que cuando tocaron la roca, dice la Biblia que salió, hermano, un gran manantial de agua fresca en medio del desierto. Agua saliendo de una roca. Aleluya. Y no fue que, sí, pastores, que miren el desierto en la noche, el frío, entonces la roca había cogido sereno y entonces pues estaba cayendo de la roca en la agüita así. Y no, si eran 3 millones de judíos, de israelitas, más los animales. Salió agua, dice la Biblia, para que todos bebieran. No podía ser un chorro, hermano. Eso tenía que ser, me recuerdo yo una vez, yo viajaba mucho a Guatemala. ¿Algún guatemalteco? Guatemala es bello, es bien lindo. Y me recuerdo yo que iba para un lugar que se llama Chiquimula. Y pasamos ahí por unos, ahí hay mucha vegetación, bueno, no sé cómo estará ahorita, pero hay mucho campo. Y hermano, y cuando íbamos a la carretera, yo vi, hermano, que estaba saliendo de una montaña un chorro, hermano, pero así, de agua, pero increíble. Pero, hermano, ese no era una cascada, no, de en medio así de la montaña, pero chorro, hermano. Y me recuerdo yo que en ese momento me imaginé cómo salió ese gran chorro de esa piedra. Tanto así que se llegó a convertir en un río. Gloria a Dios. Pero aún con esas maravillas, Israel era incrédulo. Y sabe, Dios les prometió entrar a la tierra prometida. Pero no entró nadie, ni Moisés. Solo Caleb y Josué. ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿Por qué no entraron? Por su incredulidad. Por eso el escritor a los hebreos dice, tengan cuidado. No vaya a ser que creyendo haberlo alcanzado ya, se pierdan. Por la incredulidad. Y si hay algo que el enemigo usa con gran astucia para desanimar, para apagar, para alejar al creyente, es exactamente eso, la duda. La duda. Bueno, ¿y será que Dios me escucha a mí? Bueno, ¿y será que de verdad Dios se escucha? Óigame, pero ¿y de cuánta Dios lo ha sacado a usted? Aleluya. Gloria a Dios. Israelita. No. Es que ya llevo tanto tiempo pidiéndole a Dios. ¿Y por qué no se recuerda lo que Dios ha hecho en usted? Amén. ¿Por qué no se recuerda aquel día que Jimán se muere y Dios no permitió que él muriera? Gloria a Dios. ¿Por qué no se recuerda de aquel día que Dios sanó a ese familiar? Amén. Aleluya. Que no se recuerda aquel día que no tenía un peso y de la nada le salió el dinero. Aleluya. Y hoy, porque Dios no le da un pequeño, ¿qué decimos que tienen los niños cuando están pidiendo una cosa? Capricho. Porque no le da un pequeño capricho. ¡Ay, capricho, me mató! Mira lo que me está pasando. Recuerde lo que Dios ha hecho antes. Y espere. Porque si no, ahí es donde el diablo deposita la duda. No, si a vos Dios a vos no te oyes, que vos no estás tan bien que digamos. Es que vos esto. Y medio vez el enemigo deposita esa duda.
Me recuerdo que hace semanas o meses, Dios nos dio un mensaje del por qué el desánimo, del por qué la gente se deja de congregar. Por una simple y sencilla razón, por falta de fe. Amén. No, es que me vieron mal, no, es que me hicieron esto. No, mentira, mentira, por favor. El que tiene fe no le estorba nada. El que tiene fe no se le tiene por nada. Porque es creído. Porque dice, yo voy a la casa de Dios. Me voy a alabar y me voy a gozar y voy a orar. Y voy a cantar al Señor y voy a oír su palabra y voy a regresar. Y así le puede llover esto, ahí le puede llover lo otro. Sí, amén. Y si no, veamos en la Biblia, pues, a los héroes de la Biblia. Hablemos de hermanos que han pasado situaciones difíciles y ahí están. ¿Pero por qué? ¿Se recuerda lo que predicamos hace 3, 4 domingos? Retén lo que tienes. Sí, amén. La fe. Por eso dice aquí, mira la severidad de Dios para con los incrédulos y la bondad para contigo. Pero aquí en los versículos anteriores ya hemos venido hablando que la bondad es dice para contigo, refiriéndose a los gentiles en el sentido que ellos han creído en Jesús. Versículo 23. Y aún ellos, ¿quiénes? Los israelitas, los judíos. Y aún ellos, dice la Biblia, si no permanecieren en incredulidad, en Dios hay esperanza. Hermano, quizá usted se ha apartado porque perdió la fe, pero mire, está hablando de Israel. Y dice el Señor, aún para ellos, para los israelitas, si no permanecieran en incredulidad, o sea, si se volvieran a la fe, miren, Dios está bueno. Amén. Nosotros no es cierto que damos por perdidos acá. Hombre, estos israelitas son bárbaros. Que se pierdan. Dios no. Dios siempre deja el San Juan, decíamos allá en El Salvador, allá en el campo, el San Juan. No de Don Juan, no, el San Juan era el ajá, y no sabe usted. El portón. El portón, hermano. Ella me decía, ella aprendía, el zaguán. El Señor siempre lo deja abierto para que entre todo aquel que crea en Él. Para que venga, aunque se haya apartado sin regresa, dice el Señor, aún para ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. O sea, para el creyente, aquí estrictamente estamos hablando de Israel, pero vamos a predicar un poco también. Para el creyente que una vez estuvo en el Evangelio, que creyó, que aceptó, que es hijo de Dios, pero el pecado o los afanes de este mundo lo hicieron volver atrás. Pero si regresa de esa incredulidad y si vuelve a la fe, dice el Señor, pueden ser nuevamente injertados. A eso se le llama misericordia. Y yo conozco decenas de creyentes que se han apartado. Yo siempre lo digo para la honra y gloria del Señor. A Él sea toda la gloria. Nunca me he apartado. No he sido perfecto. Nunca me he apartado. Pero conozco a no millares, ¿verdad? Pero a muchas personas que se han apartado, pero han regresado y el Señor los ha vuelto a injertar. Aleluya. Bendito Dios. Y dice para Israel, si vuelve, serán nuevamente injertados. Versículo 24. Porque si tú, aquí ya está hablando a la iglesia, a los gentiles, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, o sea, el olivo silvestre, el que no tiene parte en el reino, el que no tiene nada que ver con la promesa, el que no tiene nada que ver con la ciudadanía de Israel, como lo leíamos la semana pasada, el que no tiene nada que ver con el patriarcado, el que no tiene nada que ver con la promesa de Dios. De ahí nos cortó el Señor. Éramos silvestres. Vean que está a su lado. Y usted ya lo mira olivo verdadero, pero el hermano era silvestre. Y no Silvestre Stallone. Estábamos, dice la Biblia, separados
de Dios. Y de ahí, del olivo silvestre, el Padre llegó y cortó la ramita. Lo cortó a usted, aleluya. Me cortó a mí y me trajo al olivo, a la vid, como dice Juan 15, a la vid verdadera. Gloria a Dios. Y me injertó. ¿Usted sabe cómo se hace un injerto? ¿Usted sabe cómo se hace un injerto? En la parte de donde está una rama del árbol, digamos que acá, con un cuchillo se abre, se saca como un taquito y ahí entonces se injerta lo que se quiere injertar. Se pone ahí y luego se amarra, se venda. Aleluya. Y esta rama silvestre puede ser una rama de un palo de naranjas ácidas, podemos decir. Y era una naranja ácida para jugo, ácido. Vean que está a su lado, así. Viene y aquella ramita del árbol, de la naranja ácida o agria, la ponen aquí y sabe que sucede un milagro. Que esta ramita agria o esta ramita ácida no contamina al árbol. Es la savia del árbol que viene a esta rama que era ácido. Por eso usted cuando vino conocía que el hermano era medio ácido. Y ahora qué dulcito, ¿eh? Dale una mordida, pruébalo. Entonces eso hizo el Señor. Nos injertó en el olivo verdadero, en Cristo. Ahora bien, volvamos al injerto. Nosotros fuimos injertados, pero nosotros no somos original. ¿Me está entendiendo? Nosotros somos silvestres, pero nos injertaron. Pero esta es la rama original. Y a esta rama la mocharon. El árbol original, la rama original. A esta rama la mocharon. El versículo dice, esta rama la mocharon y cayó. Juan 15 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces Israel está ahí caído, la rama. Pero dice el versículo, que poderoso es Dios para levantar esta rama original e injertarla en el olivo original. Y si el olivo silvestre, que éramos nosotros, logramos agarrar la riqueza de Dios, la savia de Dios, al Espíritu Santo, siendo silvestre, poniéndonos en la rama, en el olivo original, dice el versículo, ¿cuánto no será la rama original? No sé si me diga explicar. Si Dios es poderoso para hacer que un silvestre como nosotros reciba la savia y el don y el Espíritu Santo, poderoso es también para hacer que la rama original sea injertada y de fruto. Dice el versículo 24, porque si fuisteis cortados del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza, porque este es original, yo soy silvestre, contra naturaleza, silvestre original, y dice, contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más estos, Israel, la rama, la que está cortada, la que está caída? ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Aleluya. Está hablando de Israel. Pero si predicamos un poco, también está hablando del creyente, aleluya. Que fue injertado en el olivo original. Recibió la savia. Nosotros éramos silvestres, ahora somos del olivo verdadero. Amén. Y si por algún caso, algún pecado, alguna situación nos hemos caído, dice la Biblia que poderoso es Dios para levantarnos de nuevo. Ahora bien, no caiga, que no lo corten. Solo estoy diciendo que Dios es poderoso para levantar a los caídos, no para que usted caiga. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahora bien, este es un misterio, o era un misterio para la iglesia de Cristo. Pero ahora Pablo va a decir cuál es el misterio.
O sea, ya no es misterio, no sé si me entienden. Amén. ¿Amén? Bueno, aunque no entienda, pero la cosa es de que ya no es misterio. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este versículo es un poco profundo, hay mucho para hablar de este versículo, pero lo vamos a ver solamente superficialmente. No tenemos el tiempo, faltan varios versículos y queremos salir un poco temprano. Pero más que todo lo quiero agarrar, tal como lo dice la Biblia. No quiero, hermanos, dice que seáis arrogantes. Acuérdense el contexto de lo que viene hablando. De que Israel fue injertado en el olivo original. Perdón, la iglesia, los gentiles fueron injertados en el olivo original e Israel fue cortado. Y entonces, en el versículo anterior también Pablo había dicho, no se envanezcan. Y ahora dice, no sean arrogantes. ¿Arrogantes contra quiénes? En el caso que estamos hablando, contra los israelitas. No sean arrogantes. O sea, no los vean de menos. No los menosprecien. Que porque ustedes están recibiendo la savia, recuérdense que la savia es el Espíritu Santo. Israel no lo recibió. Bueno, exceptuando el pequeño remanente que fue bautizado. Pero no todo Israel. La iglesia lo ha recibido. Ahora, si la iglesia no usa o no le da la libertad al Espíritu, y entiéndase, darle la libertad al Espíritu es que usted se someta a Él y le dé libertad a que lo controle a usted, a que lo controle Él a usted y no usted a Él. A eso me refiero a libertad. Amén. Entonces sí vale decir la palabra, déle libertad al Espíritu, o sea, sométase a Él. Dale libertad que Él controle, dale libertad que Él dirija, dale libertad que Él lo guíe. Gloria a Dios. ¿O no ha leído acaso que dice la Biblia, no contristéis? O sea que yo lo tengo ahí sujeto. ¿No ha oído acaso que dice, no apaguéis? Entonces, dice la palabra del Señor acá, no sean arrogantes en cuanto a Israel. En que ustedes están acá y ellos han sido cortados. ¿Por qué dice? Porque aconteció a Israel endurecimiento en parte, hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Aquí podríamos hablar, en la última parte del versículo, podríamos hablar ya de la segunda venida de Cristo, no del rapto. Cuando la iglesia viene con el Señor. E Israel, dice la Biblia, y lo vimos el martes pasado, ve al Señor, dice la Biblia, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Y harán lamentación, y dice que se lamentarán como se lamenta el padre que pierde a un primogénito, dice, llorarán. Y dice la Biblia que Jehová enviará su espíritu en ellos y pondrá espíritu de quebrantamiento y de arrepentimiento. Entonces podríamos decir que el versículo podría estar hablando de esta situación. Pero sin embargo quiero continuar, dice el 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión. Acuérdense que esta referencia que hace es en la segunda venida de Cristo. Cuando dice la Biblia que pone sus pies allá en el monte. Dice, vendrá de Sión, dice, el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y cuando usted lee Jeremías y lee Isaías, se da cuenta, Daniel, perdón, se da cuenta que el Señor dice que les dará un corazón que tema al Señor. Y mire, aquí dice claramente el versículo, apartará de Jacob la impiedad. Entonces podríamos decir que ambos versículos están hablando de lo mismo, refiriéndome a la segunda venida. 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Los tres versículos. Tendremos que leer Jeremías, tenemos que leer Daniel y un versículo de Isaías para ver que todo esto encaja perfectamente en su segunda venida. Cuando el Señor pone sus pies sobre el monte, dice la Biblia que el monte se parte. A Israel lo ve. Los que les traspasaron son los israelitas. Lo ven. Y se dan cuenta que el Mesías, que hace 2000 años, si fuera en este tiempo,
ellos mataron, es el mismo el Mesías que ellos hasta el día de ahora siguen esperando. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 28: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Esto es tremendo. Porque dice la Biblia, en cuanto al Evangelio, son enemigos. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesús, porque no aceptaron el Evangelio. Estamos hablando de los israelitas. Pero en cuanto, dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿A quiénes está refiriendo? A Abraham, Isaac y a Jacob. Hay promesas para ellos. Y por la promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, es que siempre está guardando un remanente de Israel. Aleluya. Por eso dice la Biblia, en cuanto al Evangelio son enemigos, no creyeron en Jesús. Pero en cuanto a promesa, son amados. Por eso vemos la protección y el cuidado que Dios tiene del pueblo israelita hasta el día de ahora. Aleluya. Se han levantado hombres, se han levantado gente completamente llena de Satanás para destruir a los judíos, para destruir a los israelitas, para borrarlos de sobre la faz de la tierra. Los ha querido borrar del mapa. Hasta el día de ahora el sueño de todos los que están alrededor de Israel es eso, exterminarlos, borrarlos. Y nadie puede. En 6 días le ganaron una gran batalla ahí a un ejército enemigo. Por el puro poder, amor, misericordia y pacto que Dios hizo con sus padres. Miren lo que vale la palabra de Dios. Pero a lo mejor usted dirá, yo que tengo que ver con Israel. No, es que le estoy hablando de las promesas, no que ha hecho Israel, de las que ha hecho Dios. Que hasta el día de ahora Dios cuida de Israel. Cuida y tiene y esto y lo otro. Por eso el Señor le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren. Gloria a Dios. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y en ti, en Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que nuestro tata, en la fe, a él le fue dada la promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi querido hermano, continúa diciendo el versículo 29, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Gloria a Dios. Esto es algo lindo. Una vez alguien me preguntó, pastor, fíjese que cuando yo no era creyente, una vez estábamos libando, tomando. Y ahí andaba andaban varios, pero uno de los que andaban ahí era caído, era apartado. Se había apartado del Evangelio. Y dice la Biblia que ya, dice el hermano que ya todos, yo no he tomado, dice el hermano que ya todos ahí, con los tragos y todo. Este que había sido cristiano, comenzó a evangelizar. Y comenzó a hablarle a uno ahí, a decirle, no, mira, parece que un problema amorío, usted sabe. Problema amorío ahí que tenía, y comenzó a evangelizar. Y fue tanto, hermano, que lo evangelizó, que allí, y es testimonio, no estoy inventando, es un testimonio. Allí en la cantina, podemos decir, donde estaban todos limando y todo, este bolo se ganó al otro bolo, lo hizo que aceptara ahí. Mira, acepta a Cristo y Él te ayuda y esto y todo, y aceptó. Y el otro, que era el que estaba testificando, dijo que después aceptó él con el mismo bolo. Que después en este bolo había orado y aceptó. Yo no creo, pastor, con que una burra le habló al profeta. ¿Cómo no puede usar Dios a un bolo? Porque irrevocable son los dones y el llamado. Son irrevocables. Cuando Dios da algo, no lo quita, pues. No lo quita el Señor. Y esto nos debe de dar a nosotros la garantía de la seguridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan segura. Por eso encontramos en los evangelios también que la palabra del Señor dice que aunque nosotros seamos infieles,
permanece fiel. Y si bien ese versículo es un poco drástico y duro en la manera que lo está diciendo, pero en todo caso, Él es fiel en todo. Es fiel en cuanto a juicio, pero es fiel en cuanto a bondad y es fiel también en cuanto a promesa. Si Dios le promete algo a uno de sus hijos, Él lo va a cumplir. Así el otro haga lo que haga, Él lo va a cumplir. Y si no, mire a David y mire a Salomón. Dios siempre, por eso dice, irrevocables son los dones. Los dones, el don significa regalo. El regalo de Dios es irrevocable. Y el llamamiento de Dios más todavía. Irrevocable significa que si Dios lo ha llamado, por nada se lo va a quitar. Si Dios le ha dado un regalo, por nada se lo va a quitar. Dios no es como nosotros, que nosotros regalamos y cuando nos enojamos con la persona se lo quitamos. Te portaste mal, dame el anillo. Versículo 30. Pues como vosotros también en otros tiempos eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado, dice, misericordia por la obediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Hay un solo camino. Hay un solo camino. El judío no se va a salvar por las obras, no se va a salvar por lo bien que hace, por cumplir esto, por cumplir lo... Hay un solo camino para todos. Todos quedamos atados, todos quedamos encerrados en la misma burbuja de desobediencia y de pecado, y a todos se les dio solo un Salvador, a Jesucristo. A Jesucristo. No hay opción, y lo hemos hablado con mi esposa. Ella tiene unos jefes, pero súper nice. Los hijos de los patrones de ella son bien hermosos, son israelitas y son judíos, son bien bonitos todos ellos. El jefe, nice, y me decía mi esposa, me dice, yo cuando estoy chineando a la niña, me dice, y verla tan bonita, verla tan preciosa, imaginarme, pensar, ¿para dónde va esta familia? Y son gente, pero bien puesta en su religión, que cumplen con los requisitos de la religión, pero como nada de eso salva. Solo el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué dice Pablo? Que eso a usted no lo enorgullezca, que eso a usted no lo haga soberbio. Que el ver a una persona que está en la religión tradicional, en la religión católica, y verlo haciendo sus procesiones, arrodillándose ante los santos, haciendo su penitencia, haciendo su rezo, eso no nos debe a nosotros de ponernos altivos y altaneros. Qué bárbaro esto, que hay ignorantes, que aquí, que allá. No, dice el Señor, tranquilo, acuérdate que así eras tú también de ignorante. Y a muchos de esa misma religión nos sacó el Señor. Y a otros no nos sacó de ahí porque por su gracia nos guardó para que no cayéramos ahí. No te hagas arrogante, dice el Señor. Si no, teme. Y eso nos debe de hacer a nosotros movernos en compasión para orar por todos aquellos hermanos que están completamente cegados por la religión, independientemente qué religión sea. Hoy en día se pierde más gente religiosa que por cualquier otro pecado. La religión es la que más almas se lleva al infierno que cualquier otro pecado, la religión. Porque los hombres creen que están bien, que están en lo correcto. ¿Se recuerdan lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Miren, cuando venga la persecución, cuando venga el problema, no se angustien, porque habrá muchos que creerán que persiguiéndolos a ustedes están agradando a Dios. ¿Se recuerda quién creía eso, verdad? El mismo que escribió esta carta, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia,
golpeaba, perseguía, maltrataba a los cristianos. ¿Y sabe qué él creía? Que estaba agradando a Dios, que estaba haciendo el trabajo de Dios. O sea que la ceguera es grande, hermano. Es una ceguera profunda. Pero Dios tiene el poder para hacer que los ciegos vean. Espiritual y físicamente. Y por eso dice Pablo en los versículos anteriores: no se vuelvan arrogantes. Si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, si usted es salvo, si usted es santo, deberíamos de ser los más humildes del mundo. Deberíamos de ser los más sencillos. Deberíamos de ser los más tiernos. Deberíamos de ser los más compasivos, los más misericordiosos. A sabiendas que el que no tiene a Cristo va de camino al infierno. Deberíamos de ser más misericordiosos. Y yo he estado pensando que si lo vemos de esta manera, pelearíamos menos con los inconversos. Nos enojaríamos menos, nos molestaríamos menos. Seríamos más misericordiosos, más amorosos. Tuviéramos más paciencia de esos parientes que son inconversos y que nos hacen la vida imposible. Tuviéramos más paciencia. Tuviéramos más paciencia con esos compañeros de trabajo que nos desesperan. Tuviéramos más paciencia con el vecino. Tuviéramos más paciencia con esas personas. Porque comprenderíamos, aleluya, que la causa es la ceguera, el pecado, el engaño de Satanás. Y que nosotros que tenemos luz, podemos ir donde está el ciego, espiritualmente hablando, y darle la mano y decirle: ven, yo te voy a llevar por el buen camino. Tú te vas tropezando, tú te vas golpeando, pero yo te voy a llevar por el camino de justicia, de vida, de paz. Por el camino de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, más bien, mejor dicho, el Espíritu Santo, por el apóstol Pablo: no sean arrogantes. Hay cristianos insoportables, hermano. Y nadie diga amén. Hay cristianos insoportables, hay cristianos arrogantes. Ni mueva la cabeza. No voy a pensar que usted es uno de ellos. Cuando deberíamos de ser los más humildes. Cuando deberíamos de estudiar la Biblia. Cuando el Señor dice: aprendan de mí. ¿Cuántos te saben ese versículo? Va que no dijeron amén, va, porque saben que no lo están practicando. Ya sabían que Él les iba a decir, va. ¿Sí? Hay muchos cristianos arrogantes. Pero yo no tengo arrogancia con los judíos. No, pero es que aquí Pablo se lo está diciendo porque es una iglesia mezclada. Una iglesia que ahí está el pueblo judío con ellos y esto y lo demás. Nosotros no tenemos judíos, nosotros tenemos salvadoreños con salvadoreños, hondureños con hondureños, guatemaltecos con guatemaltecos. Y el Señor dice: contra ellos no seas arrogante. Sé humilde. Porque recuerda que tú también eras silvestre. Recuerde que usted y yo también, por gracia, somos salvos. Y Dios pudo haber escogido a esa persona que nos cae mal, salvarlo a él y dejar que nosotros nos condenáramos. Pero no. Tuvo misericordia de usted y de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es entonces que el 33 dice: oh, profundidad de las riquezas. ¿Y qué dice? De las riquezas, versículo 33, póngalo ahí. De la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán inscrutables, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta es una exclamación que hace el apóstol. Esta es una exclamación. El apóstol se ha dado cuenta de las profundidades oceánicas de riqueza que no pueden ser sondeadas. Riqueza de sabiduría y del conocimiento de Dios. Pablo dice: oh, profundidad de la riqueza eterna, de los planes que Dios ha trazado, mi querido hermano, en su providencia. Dios es profundo. Parece hasta gracioso
Cuando una persona quiere agarrar la Biblia, ¿verdad? Y dice, no, aquí la Biblia, esto es lo que dice aquí, esto. O sea, ¿cómo la humanidad o cómo el hombre puede alegar con Dios? Facilito. Cuando yo nací, ya Dios existía. Y antes que mi papá, Dios existía. Y antes que mi abuelo, Dios existía. Y antes que mi tatarabuelo, Dios existía. Y antes que El Salvador fuera fundado, Dios ya existía. Y antes que la humanidad fuera creada, Dios ya existía. Él es Dios. Y nosotros a veces decimos, ¿por qué permites esto? No te puede entender el Señor. Le repito, antes de la humanidad, Dios ya era. Oh, profundidad de la riqueza eterna. Por eso en 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios, Romanos 2:4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O ignoráis. Porque a veces que no entendemos, que no comprendemos las situaciones que Dios tiene en su plan, en su propósito, en su providencia, trazadas. Y muchas veces esas situaciones nos han traído a Él. Y ha sido por su gracia. Y ha sido por su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Job 5:9 dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número. Ese es Dios. Hace cosas grandes. Hace cosas que no puede comprender la naturaleza humana, cómo fueron hechas, cómo sucedió. El plan perfecto de Dios. Por eso Pablo dice, oh profundidad de las riquezas. Profundidad de las riquezas. Dios es rico y su riqueza alcanza a los judíos y alcanza a los gentiles. Aleluya. Sin que tenga ningún problema en la providencia y en la omnisciencia y en el plan que Él ha trazado para todos. Él es perfecto. Por eso yo siempre he dicho que en el cielo van a haber 3 sorpresas. Ya lo he dicho antes. Primera sorpresa, que usted va a estar ahí. Aleluya. Solté la primera sorpresa. Señor, y llegué. Y yo creí que me iba a pasar el grado, Señor, y aquí estoy. Vas a acercar al arcángel Miguel. Cállate, no vaya a ser que te mandemos para abajo. No. Segunda sorpresa, que ahí va a estar gente que usted creyó que no iba a estar. Y la hermana está aquí. Sí, ahí va a estar. Y el hermano, sí, ahí va a estar. Y tercera sorpresa, que usted va a andar buscando gente que creyó que iba a estar y no va a estar. Oh, profundidad de las riquezas eternas. Dios tiene un control, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito trazado perfectamente. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que aunque el hombre no pueda entender, no pueda comprender, no pueda conocer la mente de Dios, su sabiduría, su omnisciencia, pero mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire qué cosa más linda. Yo sé que parece que varios no entendieron este versículo. ¿Saben qué les estoy diciendo? Que esas profundidades de Dios, que esas providencias de Dios, que ese plan de Dios, se la revela a todo aquel que cree en Él por medio del Espíritu Santo. Y si no, le pregunto, ¿cómo sabe usted que cuando muera va para el cielo? Porque Dios se va a revelar. ¿Cómo sabe usted que tiene un nombre nuevo, que tiene un cuerpo glorificado, que tiene una mansión en el cielo? Porque Dios nos la ha revelado por medio del Espíritu. Por eso dice otra cita bíblica ahí en Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido del corazón, son las cosas que Dios le revela a aquellos que creen. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 34 dice,
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Y podemos ver, hermano, aleluya. Podemos ver que encontramos aquí Pablo hace 3 preguntas acá. Y la primera es, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Y eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor, hermano. Es la omnisciencia de Dios. Cómo Él está preparado para todo. Él conoce lo que pasó. Él conoce lo que está pasando. Él conoce lo que va a pasar. Y Él conoce lo que hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Ese es Dios. ¿Por qué no confiamos plenamente en Él? Gloria a Dios. Si lo sabe todo, hermano. Usted no necesita ir a que le lean la mano, a que le froten la bola de cristal, ni la cabeza. Lo que necesitamos ir es a los pies del Señor y decirle: Señor, tú que lo conoces todo, revélame cuál es la voluntad tuya para mi vida. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo, que conoce el corazón de Dios, nos va a revelar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, es que Job, en el capítulo 15, versículo 8 dice: ¿oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? Porque uno de los amigos de Job le dice: ¿y tú qué estás renegando? ¿Qué estás tú hablando? ¿Acaso tú estuviste en el secreto de Dios? O sea, cuando Dios trazaba los designios de la humanidad, eso es lo que le está diciendo este amigo ahora. ¿Estabas tú ahí? ¿Conoces el secreto? ¿Eres tan sabio? ¿Tienes la franquicia de la sabiduría? No, nosotros no, pero Dios sí. Él es la sabiduría. Y si bien nosotros no estuvimos en el secreto de Dios antes de la fundación del mundo, pero lo podemos estar esta noche si nos vamos de rodillas y lo buscamos a Él, y podemos entrar en su secreto para que Él nos revele. La palabra del Señor también dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Está hablando que el plan y el propósito que Dios tiene, mi querido hermano, es más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Aquí en el contexto del capítulo 11 estamos hablando de Israel y de los gentiles. Y pareciera que Israel ya está perdido porque fue la rama cortada. Y dice el Señor: ¡hey! No está perdido si tú no conoces mis pensamientos. Yo tengo un plan, yo tengo un propósito para ellos. Yo tengo, tanto como para Israel, como para aquellos que no han venido a Cristo, o para aquellos que se han apartado de Cristo, o para aquellos que nosotros damos ya por perdido, que decimos tanto que le he rogado a Dios para que salve a fulano, a sultano y a mengano, y yo creo que me voy a morir y no lo voy a ver. De que usted se va a morir, eso es correcto, pero también es correcto que Dios lo va a cumplir si en su pensamiento está trazado. Aleluya. La segunda pregunta: ¿o quién ha sido su consejero? Ahí en el mismo versículo 34. Primeramente dice: ¿quién conoce la mente de Cristo? O sea, ¿quién conoce los propósitos de Dios? Perdón. ¿Quién conoce los propósitos de Dios? Nadie. Pero la Biblia también dice que a quien Él quiere, le revela su designio. Entonces nadie lo conoce apartado de Cristo. Pero cuando venimos a Jesucristo y buscamos su secreto, Él nos revela. Ahora pregunta: ¿o quién aconsejó a Dios? O sea, ¿quién le ha dado consejo a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios: mira, Señor, aquí de la ganancia de esto vamos a mitad cada uno porque yo te aconsejé que lo hicieras así? Y eso, así claramente dice la Biblia. ¿O quién fue? Dice, su consejero. Isaías 40, 13 y 14 dice: ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó a Jehová? ¿Quién ha sido el consejero del Señor? Nadie. ¿Sabe qué significa?
que Él es completamente sabio. Oh, profundidad de la riqueza eterna. Él no necesita pedirle consejo a nadie para hacer lo que Él va a hacer. Gloria a Dios. Porque todo lo que Él va a hacer es perfecto. Y yo creo que ahí deberíamos de nosotros aprovechar y mejor ir a Él y pedirle nosotros consejos a Él. Amén, hermano. Amén. Jeremías 23:18 dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Job 36:22. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? O sea, ¿qué maestro se puede comparar a Dios? ¿Y qué decimos nosotros? No, pues si esta pregunta está de más. Verdaderamente nadie conoce la mente de Dios. Verdaderamente nadie le aconsejó a Dios. La pregunta está de más si eso lo sabemos. ¿Verdad que lo sabemos? Bueno, por si no lo sabía, ahora lo sabemos. Gloria a Dios. ¿Pero qué significa eso? ¿Y por qué no confiamos en Él? Pues? ¿Y por qué damos por perdida las cosas? Porque ya vemos que ya todo está acabado, según nosotros. Si la Biblia dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ustedes piensan que ya todo se arruinó, pero mi pensamiento no es ese. Mi pensamiento, yo dice el Señor, yo estoy viendo todo. Yo hablo de las cosas que no son como que si fuesen. Porque tiene el poder para hacerlo. Aleluya. Y la tercera pregunta es: ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le ha prestado a Dios? Yo le di mi vida al Señor. Con triglicéridos, con azúcar, con pantojo, con choco y todo. No me vino bien, hermano. Yo le di mi vida al Señor. Si lo que le dio ya es un carrito ya en descomposición, ya ni la placa le quieren dar. Porque ya va para allá, para cementerio los carros. Yo cuando le di mi vida al Señor. No, hermano. Me dijo una vez un hermano, tiene 50 y algo de años, me dijo: yo ya hice todo lo que tenía que hacer para el Señor. O sea, dice el Señor: ¿y quién le ha dado a Dios? ¿A quién puede decir el Señor? Yo le debo a fulano, hombre. Voy a ver cuándo le pago. No, hombre. Si así le diera todo, pero ¿a quién le podemos llamar todo? Si siempre nos quedamos con él. Ni la vida es de nosotros. Por eso dice la Biblia: ¿quién le dio a Dios para que le debiese? Dice Job 41:11: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Dios está hablando. Dios el Padre está diciendo: ¿quién me ha dado a mí primero? Yo le di los mejores años de mi vida al Señor. Te dio la vida, pues. Yo le di al Señor esto, pero si Él te dio la ciencia, te dio la fuerza, te dio todo. Estamos acabados, hermano. Aleluya. Y esto nos debería de hacer más humildes, hombre. Amén. Si ese es el contexto, acuérdense de lo que viene hablando Pablo desde que comenzó a hablar del silvestre, o sea, del hermano que está a su lado, y del original que es usted. Fue que comenzó a hablar que no se ensoberbezca. El tema no lo hemos perdido. ¿Y qué está diciendo aquí? Dios no le debe ni a los judíos, ni le debe a los gentiles, no le debe a nadie. Él salva al judío que quiera, Él salva al gentil que quiera, por su divina y voluntad y gracia. Lo salvó a usted, me salvó a mí, no porque nos deba algo el Señor. Dios no nos debe nada. Así es. Y si tendría que darnos algo sería juicio. Porque somos soberbios, desobedientes, pecadores, malcriados. Pero Dios nos da amor. Amén. Y ahí nos contempla el Señor. Mijito, es así, casi igual que usted. Aleluya. Él es bueno. Amén. Y esta palabra, mi querido hermano, recuérdese de esta palabra: no se enorgullezca, no se ensoberbezca. Sí, amén. Recuerde que por gracia soy salvo. Aleluya. Usted no conoce el pensamiento de Dios. Usted no le ha prestado a Dios, usted no ha aconsejado a Dios. Él no nos debe nada. Aquí voy al culto.
para que me dé, para que me bendiga. Aquí voy, no hermano, él no nos debe nada. Y más sin embargo, Jesús dijo, si no has recibido es porque nada habéis pedido. O sea, lo que quiere decir que Dios quiere que le pidamos. Porque Él nos quiere dar. Porque sabe que estamos necesitados. Y en esta noche vamos a orar por esa necesidad. Cual sea. Enfermedad, problema, económica, lo que sea. Para Dios no hay imposible. Oh, profundidad de la riqueza eterna. Si quieres saber qué grande es Dios, solo recuerde que antes que el mundo existiera, Él ya era. Y si eso fuera poco, Él lo creó. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. No preguntes si está en la verdadera religión, porque nosotros no tenemos una religión, tenemos a un Dios y a un Salvador, a un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que lo tiene todo, todo. Salga de aquí en humildad, pero adentro de su espíritu salga como un gigante. Aquí voy, mañana voy con todo. Mañana voy voy en el nombre del Señor. Porque yo creí que todo estaba perdido, pero me había olvidado que Jeremías dice que sus pensamientos no son los de Dios. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor que nos ayuda en esta. Los que estaban descansando pueden descansar ya en paz. Amén. Oramos, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Bendito sea tu nombre para siempre, Jesús. Gracias por tu palabra. Te ruego en esta noche, Señor, que esta palabra, aleluya, oh Dios de la gloria, haya tocado, ministrado nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a crecer más en la fe, a mantenernos firmes, Señor, aleluya, a mantenernos, Señor, con una actitud, Señor, de gozo, de alegría, de júbilo, pero ante los hombres, Señor, que podamos ser humildes, sencillos y pasivos, reconociendo, aleluya, que es tu misericordia la que todavía nos sostiene y la que nos va a sostener hasta el final. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Gracias por habernos acompañado. Si no ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, esta noche lo puede hacer. Recíbalo, invítelo a su corazón y ya verá que el Señor transformará su vida, perdonará su pecado, traerá paz a su vida, aleluya, y le dará esa confianza que solo en Él encontramos. Que Dios le bendiga. Gracias.